Muy bien. Quisiera que me acompañen en sus Biblias, por favor, a la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo número 1, por favor. Filipenses capítulo número 1. Y quiero comentarles un poquito el contexto de lo que vamos a mirar esta mañana aquí en Filipenses capítulo número 1. Quiero contarles que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, se encontraba prisionero, estaba preso por causa del evangelio, estaba preso por predicar de Jesucristo que había resucitado, se encontraba en la ciudad de Roma, en una casa alquilada, estuvo 2 años prisionero ahí, esperando comparecer ante César. Tenía que comparecer ante Augusto César por lo que fue las acusaciones que habían sobre él, que realmente eran todas falsas, pero él tenía que comparecer. Y está esperando entonces este juicio para comparecer ante César. Y eso le llevó más o menos 2 años, se demoró mientras esperaba. Y mientras esperaba en la cárcel, en esta prisionero en esta casa alquilada, él escribió 4 cartas. Y una de esas cartas, esta que estoy aquí leyendo para ustedes, que es Filipenses capítulo número 1. Tenía 2 opciones una vez que compareciera ante César. Una era ser librado y la otra es que César lo encontrara culpable y determinaran su ejecución. Dice en Filipenses capítulo número 1, versículo número 19. Esta era la confianza que el apóstol Pablo tenía, que como él se consideraba inocente, él se daba cuenta que no había cometido ningún delito, ni contra el imperio romano, ni contra la nación de Israel. Dijo lo siguiente en el versículo 19, Filipenses 1:19, dice, porque sé, es decir, estoy seguro, dice él, convencido, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol Pablo tenía la confianza, como acabo de decir, como sabía que no había cometido ningún delito, que iba a quedar libre de esta prisión. Conforme, dice versículo 20, a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Si bien el apóstol Pablo estaba convencido y seguro de que no había cometido ningún delito, que no era digno de muerte ni digno de prisión, él creía que iba a quedar libre de esta prisión. Pero sin embargo, cabía también la posibilidad de que fuera sentenciado a muerte, que no se le diera un juicio justo y tuviese que enfrentar la muerte. Por lo tanto, el apóstol Pablo quiere, ya sea que él esté vivo o que él vaya a morir, que el nombre del Señor sea glorificado. Y en ese contexto es que él escribió este famoso versículo que nosotros conocemos de memoria, probablemente lo tenemos en nuestras habitaciones, en nuestro hogar, porque para mí, dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Enfrentando entonces esta situación, que podía quedar libre y seguir viviendo por la causa del Señor, o también podía experimentar la muerte por causa del Señor. En ese contexto él expresó, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso es lo que quisiera compartir en esta mañana con ustedes, para que también no solo sea el deseo del apóstol Pablo, sino que también sea nuestra propia esperanza, que para nosotros el vivir sea Cristo y el morir, si nos tocara morir, sea ganancia. Y aquí está entonces el versículo, porque para mí, y usted podría poner su nombre ahí, porque para Víctor el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted puede poner su nombre allá si esto es una realidad en su vida. Quiero contarles que hice este mensaje sin duda pensando en los hermanos que han partido, en el matrimonio que ha partido, en el hermano José y la hermana Filomena, hermanos que conocí, hermanos que tuve la oportunidad de estar en su iglesia algunas veces sirviendo junto a ellos, y pensaba, llegó el tiempo de estar con el Señor. Y para los creyentes realmente el morir es ganancia. Aunque ninguno de nosotros busca las ocasiones para morir, pero si nos llegara a golpear la puerta de la muerte, a diferencia de las personas que no conocen al Señor, a diferencia de las personas que todo se termina una vez que uno muere, para el creyente la muerte
es ganancia. Y el apóstol Pablo, enfrentando esta situación, que podía ser librado o podía morir, él consideraba que si llegaba a morir, para él sería ganancia. Aquí está el versículo y quiero compartir con ustedes por lo menos 5 aspectos. Hay más de 5. ¿Por qué la muerte para un creyente puede ser ganancia? Y quisiera que usted también considerara estos aspectos y se los apropiara a su vida. ¿Por qué para un creyente la muerte es ganancia? Número 1, tal vez la cosa más importante. ¿Por qué es ganancia? Porque la muerte nos lleva a estar con nuestro amado Salvador. La muerte para el creyente es la puerta que nos lleva a estar con nuestro amado Salvador. Para el cristiano, la muerte no se termina en el sepulcro. Al contrario, es el comienzo de vivir con nuestro amado Salvador personalmente. Por eso, cada vez que estamos en funerales o en velorios de creyentes, estamos tan gozosos. Si bien la carne está triste porque hemos perdido un familiar, pero sabemos dónde va, sabemos con quién va a estar. Y eso era lo que el apóstol Pablo tenía sumamente claro. Si llego a morir por este juicio que voy a enfrentar, para mí es una ganancia, porque me va a separar de este mundo y me va a llevar a la presencia de mi amado Salvador. En Primera de Pedro les compartí hace algunas semanas atrás este versículo que a mí me encanta, porque dice que nosotros amamos a nuestro Salvador sin haberle visto. Pero algún día estaremos en la presencia del Señor, viéndole con nuestros ojos, contemplándole con nuestros ojos, de quién hemos oído, de quién hemos leído, a quién amamos, a quién servimos, pero nunca le hemos visto. Bueno, la muerte es la puerta para ver a nuestro amado Salvador. En quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Yo creo que todos nosotros muchas veces, cuando nos anticipamos a lo que será nuestro encuentro con el Señor, nos llenamos de gozo. Nos imaginamos cómo será ese encuentro, cómo será estar delante del Señor. Nos imaginamos lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, qué nos va a decir Él, cómo nos vamos a relacionar con Él. Va a poner su mano sobre nosotros, podremos besar sus pies. Bueno, nos alegramos con un gozo inefable y glorioso, anticipando lo que será nuestro encuentro con Él, obteniendo, dice la palabra del Señor, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso, para los creyentes, como para el apóstol Pablo, para usted y para mí, si hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal, para nosotros la muerte es ganancia, porque nos lleva a estar con nuestro amado Salvador. El apóstol Pablo en Filipenses dijo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. No es que el apóstol Pablo no estuviese cómodo aquí sirviendo al Señor en la tierra, al contrario, él dijo, para mí el vivir es Cristo. Si yo vivo aquí en este mundo, dijo, es para servir al Señor. Sin embargo, su deseo interno, su deseo personal, era partir de este mundo y estar con el Señor, porque no se compara entre servir al Señor y estar con el Señor. Y el apóstol Pablo sabía que estar con el Señor era mucho más valioso, mucho más importante que servir al Señor. Lo cual dijo es muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, quiero contarles de un siervo del Señor llamado Esteban. Yo no sé lo que experimentan las personas cuando parten de este mundo. No tengo la más mínima idea. No sé lo que experimenta un creyente, cómo el Señor prepara a un creyente cuando va a partir de este mundo. No sé si ve algo, no sé si piensa en algo, no sé si fija su mirada en algo, pero aquí tenemos a Esteban, que mientras estaba siendo apedreado, el Señor en su gracia le permitió ver a su amado Salvador. Dice la palabra en Hechos, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Independiente si es que vemos algo o no vemos nada,
Lo importante es que el día que partamos de este mundo, cuando volvamos a abrir nuestros ojos, lo que veremos será a nuestro amado Salvador, lo cual, como dijo el apóstol Pablo, es muchísimo, muchísimo mejor. Muy bien. En segundo lugar, ¿por qué es ganancia la muerte para los creyentes? No solo porque nos lleva a la presencia del Señor, a estar con nuestro amado Salvador y no separarnos nunca más de Él, sino también porque nos permite disfrutar de eterna comunión con Dios. No separados, sino en su propia presencia. Nos permite ir al hogar celestial. Estas fueron las palabras de Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar una para ustedes. Y sin duda, nuestra hermana Filomena, nuestro hermano José y tal vez otros hermanos que han partido por estas circunstancias han llegado al hogar celestial, han llegado a la casa del Padre, a comenzar a disfrutar de eterna comunión con Dios, nunca más separados de Dios. Como dice la palabra en Romanos, nada nos puede separar del amor de Dios, nada nos puede separar, ni siquiera la muerte. La muerte nos lleva a la presencia de Dios, nos lleva al hogar celestial, nos lleva al lugar donde Dios ha inscrito nuestros nombres en los cielos. Por eso, nosotros nos alegramos y nos gozamos sabiendo que nuestros hermanos están disfrutando de eterna comunión en la misma presencia de Dios. Podemos disfrutar comunión con Dios desde aquí, sin ninguna duda. Dios quiere tener comunión diaria con nosotros, pero esta es una comunión mucho más íntima, mucho más perfecta, porque es en la presencia de Dios. Dice la palabra así, vi este versículo que compartió, me parece, el pastor Pedro Chandía cuando partió su suegra, nuestra hermana Filomena, y es un salmo y este versículo es hermoso. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No es la muerte estimada, sino la muerte de sus santos, porque la muerte de aquellos que no conocen al Señor no es valiosa, es triste. Porque las personas que no conocen al Señor no tienen esta misma esperanza. Para ellos morir es ir al juicio y a la condenación. Sin embargo, por la gracia y la misericordia del Señor para nosotros, la muerte de sus santos es estimada, es valiosa, es preciosa, porque la muerte nos lleva a la presencia de nuestro Dios, a disfrutar de eterna comunión con Él. Dice aquí en Apocalipsis, hablándonos acerca del futuro, el día que todos nos reunamos con el Señor, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, la residencia, la morada de Dios con los hombres, y Él, Dios mismo, morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué hermoso es saber, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel caminaba con Dios, porque la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo. Y donde el tabernáculo se movía, la presencia de Dios se alzaba del tabernáculo y se iba a otro lugar. Y cuando la gloria de Dios o la Shekinah, como se conoce, descendía sobre el tabernáculo, ellos sabían la presencia de Dios está con nosotros. Eso era su seguridad, su protección, su confianza. El Señor está con nosotros. Pero algún día, la presencia misma de Dios, tal vez en la misma manifestación de su gloria o en la persona del Señor Jesucristo, Él estará en medio de nosotros. Para siempre, para siempre. Sabemos que algún día vamos a disfrutar de la misma presencia de Dios, porque este pasaje de Apocalipsis, que es un pasaje profético, nos dice esta gran verdad. Algún día Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué hermoso. Por eso para nosotros la muerte no es una pérdida de nada, al contrario, la muerte es ganancia. Muy bien, en tercer lugar, ¿por qué también la muerte para los creyentes es ganancia? Porque seremos por fin, de una vez para siempre, librados del pecado. Hemos sido librados de la pena del pecado.
es decir, la pena del pecado que era la muerte, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, ya hemos sido librados de esa pena. Esa pena ya la pagó el Señor Jesucristo y no tenemos que dar cuenta por ella. Hoy en la actualidad estamos siendo librados del poder del pecado. Que el pecado no reine en nosotros. Pero algún día seremos librados de la presencia del pecado. Ya no más naturaleza pecaminosa, ya no más deseos carnales dentro de nosotros con los que batallamos todos los días. Algún día seremos librados totalmente de la presencia del pecado y ya no podremos pecar nunca más contra Dios. Dice la carta a los Romanos, y no solo ella hablando de la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. A esto se conoce en teología como la glorificación. Esto es ser librado de la presencia del pecado. No más pecado en nosotros, no más naturaleza pecaminosa en nosotros. La redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo lo explicó de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 15. Dijo así, he aquí, os digo un misterio, no todos vamos a morir, porque tenemos la esperanza de que el Señor regrese por nosotros a buscarnos en el arrebatamiento. Pero todos seremos creyentes muertos o creyentes arrebatados, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Esto se refiere a los muertos en Cristo, no a los muertos que murieron sin Cristo. No, los muertos en Cristo. Nuestra hermana Filomena, nuestro hermano José, hermanos de nuestra congregación que hemos despedido. Yo pienso en mi mamá que partió con el Señor. Los muertos serán resucitados incorruptibles, sin la presencia del pecado en sus cuerpos. Y nosotros, dice el apóstol, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se refiere a la naturaleza pecaminosa, esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal que se refiere al cuerpo se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida o sorbida es la muerte en victoria. No sé si alguna vez ha tomado un sorbo, ¿sí? Con una de estas pajitas en un juguito, un sorbo. No es nada un sorbo. Eso es la muerte para el creyente, no es nada, ¿sí? No es un sorbo. Ahí quedó la muerte, no nos puede retener. El sepulcro no tiene fuerzas para retenernos a los creyentes. Por eso dice aquí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? No pudo retener a los creyentes la muerte, el sepulcro no los pudo retener. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo se resucitarán primero, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y ese pecado ya fue pagado, y el poder del pecado, la ley, que ya fue cumplida en Cristo por nosotros. Por lo tanto, otra de las ganancias para los creyentes es que seremos librados por la eternidad de la presencia del pecado. Anhelamos ese día sin ninguna duda. Nosotros creyentes que sabemos lo que es luchar con el pecado. Cuánto nos encantaría saber que ya no podemos pecar. Sin embargo, llegará ese día y comienza o con el arrebatamiento del Señor por nosotros o con la muerte, porque se resucitará en incorrupción. Más gracias, dice el apóstol Pablo, sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre la muerte, que nos da la victoria sobre la naturaleza corrupta, que nos da la victoria sobre lo mortal, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También para los creyentes morir es ganancia, porque podremos recibir recompensas para entregarlas al Señor. La palabra nos enseña en la carta a los Efesios que no somos salvos por obras. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. No es por obras, la salvación no es por obras. No somos salvos porque somos buenos, no somos salvos porque somos mejores por otros, somos salvos por la obra perfecta de Jesucristo, hecha una vez para siempre en la cruz del Calvario y en esa tumba vacía. Por eso somos salvos.
Sin embargo, somos salvos para buenas obras. Una vez que hemos recibido el don de la salvación, Dios anhela y demanda de nosotros buenas obras. Por eso, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Eso significa que hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, somos una nueva creación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado buenas obras y nos ha salvado para que nosotros crezcamos en buenas obras. ¿Qué va a ocurrir con esas buenas obras? Algún día serán juzgadas, algún día serán examinadas, algún día serán probadas para que el Señor las recompense. Y si hay recompensa, esa recompensa no es para nosotros, esa recompensa es para el Señor. Es como decir, Señor, estas cosas hicimos para ti mientras estábamos en la tierra, te las entregamos a ti, Señor. Las hicimos por amor a ti, las hicimos para agradarte a ti, las hicimos, Señor, para adorarte a ti. Entonces, como dice aquí, la muerte del creyente es ganancia porque podemos recibir recompensas para entregarlas al Señor. Yo espero, hermanos, que no estemos perdiendo nuestro tiempo, que pudiendo ganar recompensas no las vayamos a perder. No desperdiciemos nuestro tiempo de atesorar recompensas para entregarlas al Señor. Dice aquí la palabra del Señor en 2 Corintios, porque es necesario que todos nosotros, todos los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El propósito de este tribunal no es avergonzarnos. El propósito de este tribunal no es condenarnos. El propósito de este tribunal es recompensarnos, es premiarnos. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa expresión, sea bueno, sea malo, no tiene que ver con lo pecaminoso. La idea es que sea de buena calidad o de mala calidad. Ya en 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo le había escrito a la iglesia de Corinto hablando acerca de este día y usó la figura, si alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, eso es de buena calidad. O dijo también de heno, madera, hojarasca, eso es de mala calidad. Dios va a probar la calidad de nuestras obras. Si hicimos estas obras de acuerdo a la palabra de Dios, si hicimos estas obras de acuerdo a las motivaciones de ensalzar al Señor, exaltar al Señor, engrandecer al Señor, entonces son obras hechas en buena calidad. Si hicimos estas obras para vanagloriarnos nosotros, si hicimos estas obras para contender contra otros, y si hicimos estas obras no siguiendo las normas de Dios, entonces son obras de mala calidad. Y no vamos a recibir recompensa, sino pérdida de recompensa. El apóstol Pablo en Filipenses, él quedó libre, tal como él esperaba, quedó libre. Pero más tarde volvió a ser tomado prisionero, ya no en una casa alquilada, sino en una prisión en Roma. Y él sabe que esta vez, de esta prisión, de este segundo encarcelamiento en Roma, no va a salir libre. Y de hecho no salió libre. Pero él era consciente de que había llegado el tiempo de su partida. Leo para ustedes en 2 Timoteo, que es lo último que él escribió, por lo menos que está registrado en las Escrituras. Dice, porque yo, Pablo, dice, ya estoy para ser sacrificado. Significa, voy a ser ejecutado, voy a ser sentenciado. El apóstol Pablo fue ejecutado. No murió de viejo, murió por una sentencia capital. El tiempo de mi partida, dijo él, está cercano. Algunos piensan que después de que terminó de escribir 2 Timoteo, piensan algunos que no pasó más de un mes, tal vez cuando él fue ejecutado. No lo sabemos, pero él sabía que el tiempo de su partida, su ejecución por servir al Señor, su ejecución por vivir para el Señor, le trajo las consecuencias de dar su vida por él. Dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera que el Señor me dio, he guardado la fe. Hermanos, que sería hermoso poder expresar estas palabras. Si el día de mañana el Señor me dijera a mí, Víctor, llegó el tiempo de tu partida, que yo pudiera expresar, Señor, perfecto, peleé la buena batalla. Señor, acabé la carrera que me has dado. Señor, he guardado la fe y no decirle, Señor, espera,
que todavía ni siquiera he entrado a pelear la buena batalla. Señor, todavía ni siquiera he comenzado la carrera o estoy detenido en la carrera que tú me has dado, Señor. Tal vez, Señor, no he guardado la fe, dame tiempo para guardarla. Por eso tenemos que vivir, como dijo el hermano Joel, que él vivía al día. Debemos vivir al día con el Señor, porque no sabemos cuándo será el momento. Una de las cosas que entristecen mi corazón emocionalmente, yo no sé si el hermano José Cornejo supo que su esposa había partido con el Señor. Yo no sé si la familia le dijo a él que su esposa había partido con el Señor. Con eso quiero decir que la muerte no nos espera. La muerte va a llegar sin a veces avisarnos. Tal vez ni siquiera nos vamos a dormir y tal vez no vamos a despertar hasta despertar con el Señor y nunca supimos que ese fue nuestro último día. Por lo tanto, debemos pelear la buena batalla cada día. Debemos correr la carrera a la que el Señor nos ha llamado y debemos guardar la fe. Dijo el apóstol Pablo, por lo demás, dijo él, me está guardada la corona de justicia. Pablo sabía que iba a recibir recompensa de parte del Señor, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dijo él, no es solamente esa corona para mí, esa corona también es para usted, mi hermano, es para mí también, sino también para todos los que aman su venida. El deseo, como les compartí la semana pasada, si es que no me equivoco, el apóstol Pablo vivía esperando la venida del Señor, con los ojos puestos en el cielo, sabiendo que su amado Salvador regresaría. Le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Muy bien, aquí en este pasaje de Apocalipsis, que también es futuro, que todavía este pasaje es profético, todavía este pasaje no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Y entendemos que estos 24 ancianos representan la iglesia del Señor. Y tenemos una escena anticipada de lo que será nuestro encuentro global con el Señor. Dice, los 24 ancianos allá en la presencia de Dios, en el trono de Dios, se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Hermano, algún día vamos a estar delante de ese trono. Algún día vamos a estar de pie ante el Señor. Espero que estemos con las manos llenas de recompensas para ponerlas sobre sus pies, para decirles al Señor, mira Señor, todas estas cosas las hicimos para ti. Estas cosas las hicimos por amor a ti. Estas cosas las hicimos, Señor, para adorarte a ti. Estas cosas, Señor, las hicimos porque tú las mereces. Qué triste sería estar ese día y no tener nada que poner a los pies del Señor. Dice aquí, echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, tú eres digno, tú, no nosotros, tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y en esas cosas estamos nosotros. Nosotros somos creación de Dios y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso para los creyentes la muerte es ganancia. Y es ganancia también en último lugar, tal vez no es lo más trascendente, no es lo más importante, pero también es una gran bendición de Dios para nosotros, porque las dificultades de la vida terrenal han pasado. Hoy vivimos para el Señor aquí en medio de dificultades terrenales y debemos hacerlo así, pero algún día el Señor va a librarnos por la eternidad de estas dificultades terrenales. Dice la palabra también en un pasaje profético en Apocalipsis capítulo 21. Algún día Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué hermoso, hermanos. Lágrimas que se han derramado por el Señor. Lágrimas que se han derramado como las que se derraman cuando parte un familiar a la presencia del Señor. El Señor va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Lágrimas, tal vez, por ver familiares que nunca se convirtieron. El Señor va a enjugar nuestras lágrimas. Y ya no habrá, ¿qué cosa? No habrá más separación, no habrá muerte, nunca más separados de Dios. Nada nos va a separar personalmente de Dios. No habrá más muerte, dice, ni habrá más llanto,
no habrá más clamor, no habrá más dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Muy bien, queridos hermanos, yo espero que ustedes puedan seguir meditando en la palabra del Señor. Me encantaría que en este versículo, si usted lo tiene en su casa, si es parte de sus versículos lema, usted ponga su nombre allá, entre paréntesis, porque para mí, Víctor, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí, Daniel Harris, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y así, cada uno de nosotros, no solo que haya sido el anhelo y el deseo del apóstol Pablo, sino que haya sido también y sea el anhelo y el deseo de nuestros corazones. Hermanos, un placer, como siempre, verles, un placer orar, sigamos orando unos por otros, y como les digo, que no solo este versículo esté en la pared, como que fue del apóstol Pablo, no solo para él, el vivir debe ser Cristo, para mí también el vivir, la razón de estar aquí, como dice la carta a los romanos, porque para él vivimos o para él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y si el Señor nos llama a su presencia, si el Señor nos llama a su presencia, si bien nos vamos a entristecer porque no tendremos las personas queridas a nuestro lado, sabemos que es ganancia, es ganancia. Solo les mostré 5 aspectos, pero hay muchos más. ¿Por qué para un creyente la muerte es ganancia?